Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash Wars Tutoriales. Como podemos ver aquí, hoy vamos a hacer lo que es una URL personalizada para nuestro canal, o sea, un enlace o link personalizado. Como pueden ver, cuando comparten su enlace, o sea, el enlace de su canal para que las personas lo visiten, vayan, se suscriban, vean sus vídeos, pueden ver que comparten algo así, un enlace con estos caracteres, estos números y todo esto aquí al final. Y bueno, quizás queremos, o sea, tener una URL que sea más fácil de recordar o que sea mucho más, pues como podemos ver, como esta, que podemos ver que dice youtube.com/c/craftwartutoriales. Anteriormente simplemente no estaba este slash con esa C y ese otro slash, simplemente sería .com/craftwartutoriales, pero seguro cuando ustedes lo hagan verifican a ver si les sale así. Eso fue que tenía un canal con ese nombre, creo, y por eso, bueno, ya esa URL estaba pues utilizada. Pues en el caso esta se ve mucho mejor que esta de aquí encima. Bueno, y para hacer eso lo que vamos a hacer, no vamos a dirigir a YouTube, no como normalmente vamos. Tener en cuenta que debemos de haber iniciado sección en nuestra cuenta, le damos a nuestra cuenta. Entonces esto para ir a YouTube Studio, nos vamos a YouTube Studio porque YouTube Studio es donde administramos nuestro canal, donde hacemos todo referente a nuestro canal. Entonces, ya estando en YouTube Studio, nos vamos a ir hasta acá abajo. De este lado podemos ver que dice personalización, entonces vamos a darle ahí. Como pueden ver, en este lado está panel de control, contenido, lista, estadísticas, comentarios y entre otras cosas. Pues lo que estamos buscando es personalización. Le damos en personalización y esperamos a que cargue. Una vez en personalización, aquí podemos editar varias cosas que ya he explicado en vídeos anteriores, pero aquí nos vamos a dirigir a información básica. Como podemos ver, información básica, le vamos a dar a información básica, y una vez estando en información básica podemos ver que aquí podemos editar la descripción, pero esto no es lo que andamos buscando. Lo que andamos buscando es donde dice URL del canal. Como podemos ver aquí, esta es la URL actual que tengo, o sea, comparto esta URL y esto es lo que lleva a mi canal. En caso de que yo quiera tener una URL pues más representativa, más didáctica, pues así pues, etcétera, le vamos a dar a configurar una URL personalizada para tu canal. Le vamos a dar aquí debajo donde está esta letra azul, clicamos ahí y se abre esto. En este caso ya nos pone una URL personalizada aquí, o sea, la que por defecto te hace YouTube. Entonces podemos ver que esta está mucho mejor que esta que está aquí encima. Y bueno, podemos dejarlo así, o simplemente a esa URL personalizada que nos da YouTube podemos seguir agregando caracteres, números y lo que queramos. Siempre y cuando nadie la tenga, no va a aceptar. Pero en este caso, en lugar de ponerle más cosas, yo simplemente la voy a dejar tal cual me la deja YouTube. Como pueden ver, que es www.com/c/craftwartutoriales. Entonces voy a dejar esa y le voy a dar aquí a publicar. Basta destacar que si anteriormente entonces ustedes habían compartido esa URL de su canal, no sé qué va a pasar. Entonces voy a copiar la URL antigua. Simplemente cuestión para ver una cosa, URL antigua la copio. Entonces voy a poner esta, pues la URL nueva, y le voy a dar a publicar para ver si... Le voy a dar a confirmar. Una vez haya configurado la URL personalizada, no se podrá cambiar ni transferir a otro canal. Tu URL personalizada será www.youtube.com/c/craftwartutoriales. Entonces le voy a dar a confirmar. Y bueno, dice que cambios publicados. Le voy a dar ir al canal. Y que podemos ver aquí. Aquí todavía veo que tiene la URL antigua. No sé por qué, porque si la cambié. Entonces déjame copiar esta URL personalizada. La voy a pegar y voy a ir a ver si me manda a mi canal de YouTube. Y podemos ver que también me manda al canal de YouTube. Aparentemente funcionan actualmente las dos URL. Así que bueno, no habrá problema en la que quieran compartir. Era lo que le quería, lo que quería ver, que si habían compartido su URL antiguamente, esto no va a importar porque van a estar vigentes las dos, o sea, la nueva, como podemos ver aquí, y la antigua, que es esta. Voy a recargar esta página con esa URL y podemos ver que carga la misma página de Crash Wars Tutoriales.
Y si recargo la nueva URL, también carga la misma página de Crash Wars Tutoriales. Bueno, ya esto era una duda que seguro que me lo iban a preguntar en los comentarios, ya la respondimos aquí. Y bueno, sin más preámbulo me despido, espero que les haya gustado el vídeo y que bueno, dejen sus comentarios ahí qué tal les ha parecido y su like, por supuesto que lo necesitamos. Hasta la próxima con un nuevo vídeo y recuerden suscribirse, activar las notificaciones y dejar su gran like. Esto fue Crash Wars Tutoriales, sin más preámbulo ya sí que me despido. Chao.